Bienvenidos a nuestro Foro Ciudadano. Desde este momento, abiertos para ustedes, a escucharles, para que usted pueda platicar con nosotros. Cuéntenos qué piensa, qué opina, cómo está asimilando la realidad nacional, lo que se ha publicado y conocido en los últimos días de esta semana, porque vamos conociendo cada semana eventos y situaciones nuevas de la realidad nacional. La línea telefónica 2556-1800 a su disposición. Contamos también con la visita, como siempre, de jóvenes ciudadanos que vienen a darnos desinteresadamente su tiempo y su opinión también abiertamente, a colaborar en la construcción de este Foro Ciudadano, que es un aporte a la convivencia y a la democracia en el país. Está con nosotros Ruth Chilín, estudiante de Ciencias Jurídicas. También nos acompaña Rafael Hernández, estudiante de Ciencias Jurídicas, y Clancy Rosa, estudiante de Periodismo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bienvenidas y bienvenido también. Qué gusto tenerlos con nosotros, de veras. Podemos hablar de la realidad de esta semana. Hay muchas cosas interesantes. Sin duda, lo que está en el ambiente es siempre a la evaluación de los 100 días del gobierno, que es un tema que en primer lugar vale la pena debatir si ese tipo de mediciones realmente es efectiva, si uno puede decir en 100 días un gobierno que va llegando a la administración puede mostrar realmente cambios, y si este gobierno se puede medir por 100 días, porque es un gobierno que es continuidad de otro que llegó y lleva 5 años, ¿verdad? Porque los funcionarios de esos 5 años anteriores están casi en su totalidad nuevamente, y entonces ¿cómo evaluar al gobierno de Sánchez Serén? ¿Qué piensa? Bueno, pues primero que nada, buenos días, Rafael, gracias por la invitación. Y en referencia a la pregunta, yo considero de que 100 días sí como que se queda un poco corto. Yo recuerdo que cuando ya inició nuestro presidente actual, su gobierno, hablábamos de que había que tomar en cuenta qué acciones iban a tomar ellos como gobierno para mejorar el anterior y para el nuevo plan que ellos traían. También creo de que habría que ver cuál es la muestra que se ha tomado en cuenta para hacer esas encuestas que se han presentado. Hay cosas bastante positivas, no todo es negativo, hay cosas que aún están pendientes, pero creo que sí, habría que esperar un poco más para poder evaluar y también saber a qué abarca la encuesta que están realizando. Clancy, ¿qué piensa? Bueno, coincido bastante con la compañera. Creo que 100 días es demasiado poco para ya dar... Pero son 5 años más 100 días, ¿podríamos hacer esa interpretación también? Bueno, si tomamos en cuenta que a este gobierno incluso no se le había dejado ni un fondo líquido ni para pagar a los empleados, entonces tampoco, digamos que el gobierno empezó con pie derecho, como diríamos, ¿ve? Entonces ya habían una serie de problemas, ¿ve? Pero considero que hay que esperar, porque 100 días no es una medición. Ya periodísticamente conocemos que para hacer una encuesta muchas veces estas son manipuladas, desde que el investigador elige la muestra. Si usted elige una muestra que ya sabe que puede salir a favor o en contra de lo que usted está investigando, fácilmente se puede hacer. Entonces no son unas encuestas totalmente confiables, lo vimos en las elecciones pasadas, al final nos dimos cuenta que no fue así. Entonces sí es una medición, pero que habría que esperar, y las encuestas no siempre dicen realmente lo que pasa. Rafael. Sí, yo diría que este gobierno, bueno, presidido por el presidente Sánchez Serén, ha dado pasos importantes en el tema de transparencia, ¿verdad? De hecho, ha hecho un llamado a lo que es la transparencia y también a la austeridad, ¿verdad?, en lo que es el gobierno. Ha habido ciertas dificultades, ¿verdad?, porque a veces uno distingue qué gobierno, vemos que la Asamblea no acata ese llamado austeridad, también la Corte no la acata, ¿verdad? Pero hay de diferenciar que son órganos distintos, ¿verdad?, en el Estado. Pero sí hemos visto la buena voluntad, digamos, o el buen ejemplo del presidente de hacer un llamado a la austeridad, y de hecho no está utilizando la residencia presidencial, ¿verdad?, sino que está usando, digamos, su propia casa, ¿verdad?, su residencia, la que ya tenía antes de llegar al cargo. También hemos visto a un presidente que ha estado un poco cerca, digamos, de aquellos sectores donde hay mucha vulneración de sus derechos. El Hospital Rosales, por ejemplo, ¿verdad?, que no hay medicinas. Y ahí se evidencia, digamos, una como sensibilización a los verdaderos problemas que tiene el país, la educación, las medicinas, la seguridad, ¿verdad?, que es un reto que yo diría que no se puede medir en 100 años, sino que tiene que
ir a largo plazo. Es un cambio total y drástico en las políticas de educación, en la seguridad, por ejemplo, más cercana a la gente. Y yo diría que 100 días es muy limitado, digamos, para conocer el verdadero. Ahora, son órganos separados a la hora de los presupuestos y manejos de dinero, pero en la política son a veces bien cercanos, son del mismo partido, al menos el legislativo y el ejecutivo. Entonces, y repito, ¿verdad? La evaluación sobre 5 o 6 años, igual que Arena se le evalúa por 20 años que estuvo, o hay que evaluar a cada quien en su momento, porque al final el país está a merced de esos discursos, pero en la realidad es un gobierno de un partido y tratando de tener la mayor cantidad de entidades bajo su control, entonces hay responsabilidad casi del total de la administración. Y eso es importante que lo reflexionemos. ¿Qué piensan? ¿Es realmente esa independencia o cómo estamos a este nivel de cómo ha evolucionado el asunto? Pues quisiera también retomar que en el gobierno pasado el expresidente Funes se desligaba completamente del mandato del partido. Entonces era como que él decía que si bien es cierto el partido lo había llevado como candidato, había sido él, el individuo, quien había ganado la presidencia, que él no se debía a ningún partido. Y bueno, entonces ahí vimos aquel choque entre el presidente y el partido. Entonces creo que decir que es un gobierno del frente como tal, el pasado de Funes, no es acertado. Sí es cierto que hubo injerencia del partido, pero no como tal. Ahora nosotros en ese nuevo gobierno estamos viendo de que sí se están dando muchos planteamientos donde se espera que las políticas que se están aplicando sean para un avance de país, para un avance de nación. Ahora, 70% son los mismos funcionarios. ¿Qué es lo que entonces debemos evaluar? ¿Por qué antes se hacía una cosa y ahora otra y son las mismas personas? Entonces, ¿quién tiene o dónde está la calidad o no calidad, o a quién le podemos decir es exitoso o no es exitoso? Si son las mismas personas en el gobierno en un 70%. Bueno, yo diría que ahí, si lo vemos desde el punto de vista quizá más partidario, ¿verdad? Ahí el 70%. Pero yo diría que ya el funcionario al llegar al cargo, ¿verdad? Al estar, digamos, como dicen, estar jineteando el caballo, ¿verdad? Deberían de ser funcionarios que creen consenso, ¿verdad? Y concertación a nivel de todos los sectores del país. Diría yo que más que verlo así, ¿verdad? Al evaluarlo, digamos, desde el punto de vista partidario, ¿verdad? Que está ya en el gobierno, tenemos que evaluar, digamos, la capacidad, ¿verdad? De los funcionarios a la hora de crear consensos. Ya, porque ya estando ya en el gobierno, de lo que se trata no es de, digamos, beneficiar al partido, ¿verdad? Yo creo que eso es una cosa que se deben de quitar, ¿verdad? Que años anteriores llegaba un determinado partido al gobierno y veía cómo se lucra, ¿verdad? Y fortalecía el partido. Pero acá, digamos, el reto del FMLN es, digamos, crear, digamos, esa certeza de que el gobierno va a trabajar para la sociedad en general y en especial para los más necesitados, y no para su partido, ¿verdad? Como anteriormente se practicaba. Clancy. Sí, usted bien dice que el 70% son los mismos funcionarios, pero viene entonces un 30% de estos otros funcionarios. Entonces es lo que el compañero decía, debe de haber consenso entre estos y trabajar por El Salvador, porque al final creo que esa es la misión, sacar adelante nuestro país cada día, ¿verdad? Y creo que se han visto algunos cambios en respecto a este gobierno y se han quedado algunos ministros, han quedado algunas personas, algunos funcionarios que son bastante buenos. Bueno, yo voy a citar el caso de la Secretaría de Inclusión Social, ¿verdad? Que es la ex primera dama. Creo que hizo un muy buen trabajo, sigue ahí, qué bueno, porque son esos funcionarios los que debemos de seguir teniendo que trabajen. Bueno, ella ha trabajado mucho por las mujeres que históricamente hemos sido excluidas en bastantes sectores, incluso en la política, en la sociedad. Entonces creo que estos funcionarios nuevos con los que han quedado deben de seguir trabajando por el país con mucha inclusión en la parte social para todos. Tenemos una llamada. Buenos días. Adelante, por favor, con su días. participación. Bienvenida. ¿Aló? Le escuchamos. Muy buenos días. Bienvenida. Sí, buenos días. Disculpe, no se oye, se oye como eco. Yo quisiera dar mi opinión. Bendiciones y que pasen un muy bonito día.
Para mí son 5 años y los 100 días, porque tal vez se ve al principio como que el presidente Funes estaba alejado, pero si ustedes son los mismos caras de funcionarios ahorita, aún así. Otra cosa, yo pienso que este gobierno, yo como ciudadana, la impresión que me da es como que uno no tiene apoyo del gobierno actual que está. Yo no soy de ningún partido, pero esa es la impresión que me da. Y si uno va a las encuestas, como dice la señorita, que no puede ser cierto, yo quisiera que ya se fuera a un lugar público como yo, que visito el Seguro Social, o usted va en el bus y oyera la opinión, que para mí esa es la mayor encuesta. El pueblo está decepcionado del actual gobierno, se siente abandonado. Imagínense ese tributo que nos han puesto, ya lo están recargando a uno de personas. ¿Y qué está haciendo el gobierno para detener eso? Hay crisis alimentaria que puede decir usted que hubo por la sequía, pero yo que voy al súper, a un súper no le voy a decir a cuál, pero habían puesto del Alba, yo hasta me animaba a comprar el Alba, hasta al mismo precio de los otros frijoles, y en vez de bajarle le ponen a usted un sticker color naranja que dice cosecha 2014. ¿Por qué en vez de poner ese sticker que tendrá un costo adicional porque no se lo baja? Eso es lo que quiere ver el gobierno, y ustedes como jóvenes tienen que dar el cambio, y por lo que estoy viendo tienen como pensamiento de izquierda. Entonces yo digo, ¿por qué no se acercan a personas así y decirles que el pueblo quiere ver que este gobierno está con ellos, no permitir que los bancos les suban, no permitir que a la comida les suban? Eso es lo que el gobierno quiere, ver, no sé, un cambio, de veras que ellos decían que era un cambio. Imagínense el Citrasen atrasado, medicinas no hay. Entonces yo pienso que es como un gobierno de adorno que dice una cosa, pero la realidad es otra. Muchas gracias y buenos días. Gracias por llamarnos y gracias por su opinión. A ver, ¿cómo evalúan ustedes la realidad entonces de lo que estamos viviendo? ¿Cómo está el país en una evaluación que ustedes puedan sentir también como ciudadanos? Bueno, primero retomar el punto de Citran. Los que utilizamos el transporte público sabemos a lo que hemos estado sometidos estos meses anteriores: el tráfico pesado, o sea, largas horas de espera porque avanzan las colas de los buses, en fin. Pero si nos ponemos a pensar, nosotros necesitamos esa infraestructura. Si queremos dejar de ser un país subdesarrollado y convertirnos en un país en vías de desarrollo, necesitamos nuevas infraestructuras. El detalle está en que, como desgraciadamente nuestra sociedad es así, nosotros siempre estamos viendo solo lo negativo, estamos solo para criticar, estamos solo para quejarnos, cuando realmente tenemos que ver más allá. Sí, es incómodo pagar costos por un nuevo servicio de transporte, pero nosotros como sociedad necesitamos avanzar, necesitamos ese transporte. Entonces, también cuando menciona ella de que los bancos ahora están cargando al usuario, ellos tienen prohibido hacer eso. Si eso está pasando, ellos saben de que van a recibir una sanción porque no deben hacerlo. Entonces, hay mucha información que las personas ignoran. Por lo tanto, llamar también, ¿verdad?, a nuestra población a que se informen, a que lea, a que pregunte, a que consulte. No tiene por qué cargarle el banco al usuario el cargo que tiene sobre el impuesto que han aprobado. Pero ¿cuál es tu evaluación? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cómo estás evaluando? Y tengo otra llamada, ya voy para el teléfono. Ajá. Si quieres. No. Bueno, mi evaluación, yo creo de que sí somos un país en vías de desarrollo. Estamos luchando por ser una mejor nación. Hay muchas cosas que se deben mejorar, hay muchas políticas que se deben de implementar, hay otras que no se han cumplido. Hay, por ejemplo, también algo que a mí me parece absurdo, el aumento que se han dado en los bonos en la Asamblea Legislativa, cuando realmente nosotros tenemos necesidades mayores en educación, en salud, pero estamos para mejorar. Vamos al teléfono. Hola, buenos días. Buenos días, escuchamos. Buenos días. Adelante, por favor. Rafael, felicitarlo por este foro que tiene usted con los jóvenes que tienen las edades de mis hijos, y felicitarlos porque
se enfrentan a una situación, no como los demás, que le dan la espalda a la situación del país. Esos jóvenes valientes necesitamos mucho. Pero quisiera hacerles yo algo, así una aseveración y que ellos opinen. Vaya, un empleado normal, así con el salario mínimo, paga bus, colegio, comida, alquiler, todas las despensas y todo con las avatares de la vida. Pero un empleado de gobierno, por ejemplo los del Ministerio de Hacienda, ejemplo, vea, pero de ahí todos, tienen transporte, les dan una bolsa de víveres a fin de mes tan grande que me cuentan que el siguiente mes ya se le ha juntado la otra bolsa y todo. Entonces, si la empresa privada produce, el gobierno solo se lo gasta, le dan, como les digo, transporte, víveres y todo, ¿cómo va a haber igualdad social con el que solo tiene el salario mínimo? Con eso subsiste? Así es que quiero que opinen realmente como jóvenes tan inteligentes que son hoy en día. Buenos días y gracias. Muy amable, gracias por llamar. A ver, Rafa. Sí, yo diría ahí que ahora ha tocado un punto muy importante y de hecho días anteriores estaba analizando eso, ¿verdad? Y me doy cuenta de cómo todo esto, digamos, de cómo cada institución del Estado exige cada vez aumento y reivindicaciones particulares de ellos como instituciones, ¿verdad? Tenemos Hacienda, la Corte, todo, ¿verdad? Queriendo más aumento, más bonos. Pero yo digo, ¿por qué no como actividad, como sindicalista, ¿verdad? Y ¿por qué no luchan, digamos, porque si ellos ya lograron algo mayor, digamos, al salario mínimo, como salario, ¿por qué no se organizan con los demás sindicatos o crean sindicatos en las empresas privadas para que en verdad ese salario deje de ser, digamos, tan escueto, ¿verdad? Y llegue tan en bajo. Verdad tan bajo y llegue, digamos, a la realidad que es una canasta básica que no creo que con $250 alcance a una familia a sobrevivir en alimentación como mínimo, ¿verdad? Yo diría que la canasta básica tendría que andar arriba de $400, $500. Ahora, ¿cuál es tu evaluación entonces también de esta realidad, de cómo estamos en este momento? Que cada quien, cada vez somos más individualistas y sectorialistas, porque vemos la realidad desde nuestra particularidad, digamos, yo desde mi casa, yo desde mi trabajo, quiero que mi entorno sea, digamos, lo adecuado, ¿verdad? Lo ideal. Pero no veo, digamos, las demás instituciones, las demás empresas, los empleados, digamos, en seguridad, el maltrato que reciben. No hay sensibilidad. Si yo estoy bien al demás, al otro, al vecino, yo no lo veo igual, ¿verdad? Entonces yo digo que ese ámbito deberíamos de englobarlo y hacer un hincapié en los sindicatos, ¿verdad? En que en verdad velen por la realidad de todo El Salvador, ¿verdad? En especial en la empresa privada que tiene sueldos tan bajos. Clancy. Bueno, respecto a la llamada, yo coincido totalmente con la persona que llamaba. En el país existe una desigualdad enorme. O sea, hay personas, como decía, ganando el salario mínimo que incluso tienen obligaciones familiares más grandes que las personas que trabajan en el sector público y pueden estar ganando mejor. Considero que lo voy a amarrar con la situación que vive el país. Considero que ese es uno de los grandes retos, es disminuir esa desigualdad, porque a pesar que el PNUD hace poco ha declarado a El Salvador como uno de los países con proyecciones a desarrollo, se podría decir, de que ha disminuido la pobreza, la desigualdad se sigue dando, y esa desigualdad viene históricamente. Si hablamos de nuestra historia, pues de que fuimos conquistados, viene esa desigualdad, esa brecha que sigue habiendo entre ricos y pobres se sigue dando. Entonces esa debe ser una de las apuestas que debe de tener este gobierno, apostarle a la desigualdad. ¿Cómo? Pues siguiendo invirtiendo en esos programas sociales, que se ha invertido más de 100 millones durante este gobierno que recién pasa. Entonces se le debe de seguir apostando a eso para que se disminuya la desigualdad, porque si eso no disminuye, el país poco avanza, porque el país necesita que todos los sectores trabajemos. Y si sigue la desigualdad, pues... Bueno, son unos $200 millones al año en esos programas sociales, aproximadamente, sí, al año. Sí, pero se aumentaron en el gobierno. O sea, en el 2012 se ha hablado que ha habido ese aumento, porque antes no había como esa apuesta a los programas sociales, pero ahora sí creo que es una muy buena medida, y el país, no se va a negar que el país tiene muchos retos, hay que trabajar bastante en el país para ayudar a la situación, pero se están haciendo bastantes cosas.
Vamos a ir a la pausa, el tiempo nos avanza rápido, nos queda muy poco, pero hay temas valiosos que me gustaría también que evaluáramos. El tema de la banda de trata de personas, clientes que hacían uso de esta banda, según las informaciones que salen del caso, entre funcionarios, empresarios, locutores de radio, presentadores de televisión, una lista que no se conoce, pero hablemos de ese tema. Enseguida volvemos. Abordamos siempre los viernes como Foro Ciudadano, como ciudadanos, temas de la realidad nacional. Aquí lo que nos interesa es qué es lo que cada uno siente, piensa, cómo está absorbiendo parte de esta realidad que día con día recibimos a través de los medios de comunicación o a través de nuestra propia experiencia. Están con nosotros los jóvenes Ruth Chilín, Clancy Rosa y Rafael Hernández. Otro tema, ya adelantábamos antes de ir a los comerciales, la trata de personas, esta red, esta banda que dicen tiene clientes entre funcionarios, empresarios, locutores de radio, presentadores de televisión, listas que se filtran en las redes sociales, pero que el fiscal se niega a dar, incluso sabiendo que hay un cometimiento de delito, ¿no? Porque el que busca a un menor de edad para actos sexuales es un delito, ¿verdad? Sí. Pero no se procesan tampoco. ¿Qué piensan de esto? A ver. Bueno, pues primero que nada, Rafael, enterarnos de noticias como esta es algo indignante, reprochable, es preocupante, alarmante, bueno, no sé qué más, pero el hecho es de que si le ha puesto reserva al fiscal, se supone que es para proteger a las menores de edad que se han visto involucradas en esa explotación. Ahora, en cuanto a lo que usted dice de que sí es cierto, en las redes sociales se ha visto una lista donde se menciona una cantidad de nombres de personajes que son... Ahorita podrían poner a cualquiera en esa lista. Pero yo digo, en derecho penal se maneja un principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Entonces yo digo, habría que esperar qué van a arrojar estas investigaciones. Y algo que también llama mucho la atención es que a los clientes no se les está procesando ni se les persigue, cuando realmente ahí es el punto importante. Si clientes no hubieran, delitos como este no existieran. Por lo tanto, hechor y consentidor deben de pagar igual, no solamente procesar a este grupito de 6, 7 personas. ¿El fiscal debe dar la lista? O sea, él tiene que tener ya una base para el proceso y decir, aquí están los que supuestamente son clientes. Es que independientemente de si son o no presentadores, reporteros, claro, independientemente de quiénes sean los personajes que han realizado este cometimiento, si hay una reserva es porque el juez así lo ha considerado pertinente. Pero el fiscal debería ya procesar a los que tiene como clientes, Rafa. Sí, porque bueno, según los indicios o las declaraciones, ¿verdad?, de los que estaban en esa agrupación de trata, ellos mencionan una serie de personas, ¿verdad? Estoy en contra de que se publiquen, digamos, los listados de los menores de edad, porque eso va a estar en contra de tratados internacionales y las leyes secundarias del país, de la Constitución misma, ¿verdad? Porque ellos como menores no pueden, digamos... Son las víctimas. Exacto, son las víctimas, y es a ellos los que debe protegerse, ¿verdad?, y a las futuras generaciones. Pero sí, no entiendo por qué esa reserva a los clientes, ya que ellos también han cometido un delito que sería violación. Ahí aparecen en los titulares clientes, dicen, de la trata, pero en realidad si los que han dado esa declaración indican que ellos efectivamente eran los que, digamos, llegaban a solicitar ese servicio, ellos han caído en el delito de violación de menor incapaz o en estupro, si es que son de 16 a 18 años, ¿verdad?, los menores de edad. Entonces no veo yo el impedimento de que por qué no saber, ¿verdad?, esa información, si es algo que tiene que estar a la luz de la... Bueno, yo estoy totalmente en contra de que no se publiquen esas listas. Pongamos un caso, lo que pasó con los ex seleccionados de fútbol, ¿verdad? Alguien salió diciendo sobre que era posibilidad de que habían amaños, que se amañaban los partidos. ¿Y qué sucedió después? A los ex seleccionados rápido se les llevó. Los pusieron en todos los medios y ahí está, pues el caso sigue. Ahora mi pregunta es, ¿por qué muchos medios
no se han pronunciado al respecto, porque muchos medios no han hablado de esto. ¿Por qué? ¿Es porque hay presentadores, porque incluso se habla de algunos empresarios? ¿Es por eso o qué es lo que sucede? Porque no sé si hubiera sido un simple ciudadano como yo, si fuera así, porque si es así estoy en desacuerdo, porque no tendría que ser así. Yo estoy de acuerdo en que no se publiquen a las víctimas, claro que no se tiene que hacer, pero a estas personas sí, porque la ley y según dice, ante la ley todos somos iguales. Entonces estas personas, así como los exseleccionados fueron llevados ahí, y muchas otras personas ya deberían de haberse dicho. Vamos a una llamada. Hola, buenos días. Hola. Gracias por esperar. Adelante, por favor. Hola. Adelante, le escuchamos. Hola. Le estamos escuchando. O alguien que le indique. Lo que pasa es que en la transmisión por cable a veces, bueno, no a veces, casi siempre se da este tema del retraso de audio, entonces para el teléfono es un poco complicado por los procesamientos que tienen las compañías de cables en la señal de video. ¿Tenemos la llamada o tenemos otra? Ok, bueno, adelante, buenos días. Adelante, buenos días. Muy buenos días. Le quería felicitarlo por su importante programa. Gracias. Y a la vez pues quería decirle que lo que la señorita dice es una gran realidad. Y con el perdón a usted como periodista, pero yo siento que aquí en El Salvador los periodistas o los medios de comunicación pueden decir lo que quieran, hacer lo que quieran de cualquier ciudadano común y corriente como nosotros. Pero, digamos, a un momento determinado, si se les trata de llevar a un juicio, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que todos los comunicadores se unen y tienden a decir que se les está coartando, que se les está violando sus derechos, y aquí, ¿verdad? Imagínense, no voy a decir el nombre mejor de un canal, hace unos años firmó la muerte de un niño, y eso es una violación a los derechos humanos. Este es mi llamado, es que tenemos que ser un país de unidad donde todos tengamos los mismos derechos, ¿va? Porque aquí el único que tiene los derechos prácticamente que no los pueden tocar son los medios de comunicación. Gracias, muy amable. Gracias por llamarnos. Pero sí, no digamos todos, ahí pónganos a un ladito, porque en eso no vamos nosotros, aquí es otra cosa. Sí, hay excepciones, pero sí es importante el tema de que los mismos medios, y lo hemos dicho nosotros, los medios deben también limpiarse de ese tipo de personas si las tienen ahí, y a conciencia reflexionar sobre qué tipo de personas también están, porque la responsabilidad de conducir un medio, de hablar en un programa, de reforzar la cultura de nuestros hijos, es una responsabilidad que no puede recaer en personas que no tengan los principios y valores que por lo menos en lo mínimo engrandezcan a la ciudadanía. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Felicidades por el programa. Yo quisiera dar mi comentario. Adelante. La verdad es que en el caso de los sueldos y los salarios, yo pienso de que habría que investigar bien. O sea, yo creo que no podemos estar en contra de que a alguien se le premie, porque al final de cuentas un bono es prácticamente eso. Si digamos a alguien se le está bonificando un buen trabajo, ¿verdad? O sea, yo no veo cuál sea el problema. Ahora, en el caso de que, digamos, de las empresas públicas, el problema se da es que a veces estos bonos se vuelven casi como generalizados, pero es por los sindicatos y todo esto que pelean, y a veces se premia, digamos, la ineficiencia de algunos de esos trabajadores, porque algunos trabajadores públicos pues hacen bien su trabajo. Entonces ahí tal vez las autoridades son las que tienen que ver mecanismos adecuados para premiar el buen trabajo. Y lo mismo, digamos, en las empresas privadas, pues, ¿verdad?
por ahí hablaba un muchacho ahí del salario mínimo. Lo que pasa es que el salario mínimo no lo podemos ver solo aumentémoslo, sino que también tenemos que ver la rentabilidad de las empresas. Si una empresa en El Salvador es más rentable, entonces esa empresa tiene la capacidad de poderle mejorar su sueldo al trabajador, pero si estamos viendo que hay políticas que lejos de estimular, ¿verdad?, la rentabilidad de las empresas, lo que trata es de minimizarla, entonces ahí hay líos, ¿verdad? De ahí la cuestión de los gastos, ¿verdad?, innecesarios que se dan en muchas carteras del Estado, igual, ¿verdad?, porque la prioridad del Estado tendría que ser, por ejemplo, en la educación, ¿verdad?, en la seguridad, y vemos ahí en las partidas que a estos rubros se dan, que cada vez incluso es menos, y vemos en otras áreas que las cosas son más elevadas. Con respecto, digamos, a lo que hablaban ahí de que el presidente Sánchez Serén en su discurso pues hablaba de los gastos innecesarios y todo eso, pues yo prácticamente se quedó en discurso, porque ustedes están viendo ahorita, por ejemplo, que hay datos que están pidiendo, ¿verdad?, de gastos de casa presidencial que no los quieren revelar. Entonces por ahí tendría que empezar el presidente, ¿verdad?, para ver la honestidad, ¿verdad?, liberando, digamos, esos datos para que todos podamos juzgar si realmente el dinero del pueblo, o sea, que el dinero de todos nosotros, pues se está gastando de la forma más adecuada. Muchas gracias. Muy amable, gracias por llamarnos. Es importante todas las opiniones. Sabemos que de repente nos quedamos con un tema u otro, pero son bienvenidas todas las opiniones. Sobre esto de la trata de personas y personajes de la vida nacional metidos ahí, ahora se está pidiendo que se castigue al cliente. Yo no sé, porque para mí ya es un delito, está tipificado en los códigos. Si esto al final se va a volver político, tampoco abonaría mucho. Es decir, ¿qué deberíamos hacer? ¿Por dónde caminar en este tema? ¿Qué opina, Ruth? Pues fíjese, Rafael, que a mí me llama la atención de que cuando estamos abordando este tema, como que se le está dando mayor auge o mayor importancia a quienes han cometido este hecho que a las víctimas en sí. También es otro tema. Entonces yo creo de que ahí estamos como que distorsionando un poco las cosas, porque aquí realmente lo que interesa es que a este grupo de señoritas, de niñas, de niños, se les han violentado sus derechos. Entonces es como que, por eso en mi comentario anterior decía, independientemente de si son personajes de la vida nacional, pues local, de televisión local, lo que importa es que el hechor de este delito debe de pagar por lo que ha hecho. Debe de, si él ha cometido el delito, por lo tanto debe recibir su castigo. Debe ser penado por la ley, independientemente de quién sea este personaje. Sí es necesario. ¿Pero necesitamos una reforma ahorita o no? ¿Ya podríamos hacer lo que hay que hacer? Es que ya se puede, Okay. Sí se puede. Rafa, ¿qué piensa usted? Sí, lo mismo. Bueno, ya lo afirmaba antes, ¿verdad?, que para mí ellos han cometido el delito, ¿verdad?, si es que se llega a comprobar, ¿verdad? Pero sí existen indicios, y es así como lo indican las diferentes declaraciones, ¿verdad?, de la organización de trata de personas que operaba, ¿verdad?, debe el fiscal ordenar de inmediato una investigación individualizada de cada uno, digamos, de los presuntos violadores o el delito de estupro que hayan cometido. De inmediato debería ella girarse, digamos, las instrucciones necesarias o el requerimiento para iniciar una investigación, ¿verdad?, cada uno de esos presentadores, diputados, no sé qué más, comentaristas me parece que salían ahí. Pero bueno, ese caso es el reflejo de la realidad que tenemos, ¿verdad? Porque vemos, por ejemplo, hace poquito una noticia de un diputado del PCN que está involucrado en lavado de dinero, pues. Entonces vemos cómo una sociedad está corrompida desde sus raíces, ¿verdad?, desde sus bases, desde la clase baja a la clase alta. Vemos unos índices de corrupción verdaderamente alarmantes, en los cuales instan al gobierno y a toda la sociedad en verdad luchar, digamos, por una mejor educación, una mejor cultura, ¿verdad? Bueno, yo considero que podemos empezar porque los medios empiecen a visibilizar este tema, porque realmente no se está hablando. O sea, me parece bien que se esté tocando este tema acá, y eso está dando la apertura para que, como usted dijo hace un momento, en esa lista pueden meter a quien sea. Pero ¿por qué se está dando especulación, se puede llamar?
porque precisamente no se han dado los nombres oficiales, entonces incluso pueden dañar la imagen de otra persona, como solo dicen presentadores, diputados, entonces en esa lista meten a quien quieran, pues, y si se diera una lista oficial no pasará eso. Entonces hay que empezar porque también los medios visibilicen ese tema, se hable, y como usted decía anteriormente, si tienen ese tipo de personas ahí, pues hay que limpiar. ¿Cómo ven ustedes el tema manejado ya en función de las víctimas, para tomar lo que decía Ruth? Bueno, las familias de estas niñas, o qué pasó ahí, cómo es que alguien puede inducir a otro a este negocio siendo menor de edad y las familias no darse cuenta, o qué pasa, cómo es que está sucediendo esto. Yo pensaba justamente en eso. Son muchos los factores sociales que son los que permiten que se llegue a situaciones como esta. Niños, niñas que se ven engañados porque les atrae el ofrecimiento de dinero fácil, incluso yo leía en la nota que les habían ofrecido que podían ser presentadoras de noticias, que podían llegar a tener un puesto en la televisión, en algún programa juvenil. Entonces es como bien difícil, la verdad. Todos estos, es que son tantas situaciones, por ejemplo, la falta de educación, la falta de comunicación en la familia, niños que en lugar de estar en la escuela recibiendo clases, prefieren estar, que se llevan en un cibercafé o haciendo amistades, o sea niños que... Si pusiéramos incluso una pena más grande para alguien que hace esto, o se especifica que por ser cliente de este tipo de cosas, no lo detiene tampoco. Pues que esa es la realidad. Esa es la dura realidad, que si clientes no hubieran, este delito no existiera. Por lo tanto, habría que modificar muchas cosas, la educación, reafirmar valores, son muchas las cosas que hay que cambiar. Nancy, ¿cómo lo ven? Bueno, yo considero que estas víctimas han sido engañadas y por lo tanto este proceso también debe de tratarlas, o sea, es todo lo que se está haciendo, ¿va? Pero a las víctimas también hay que darles un tratamiento, un seguimiento, porque como se decía, las familias, ¿en qué estado estarán las familias? Ahorita que se han dado cuenta que tal vez mientras ellos creían que sus hijos estaban estudiando, realmente estaban haciendo otras cosas, o sea, ellos han sido engañados psicológicamente, me imagino que han quedado mal. Entonces no solo ir tras los culpables y hablar de este proceso, sino también darle reparación pues a las víctimas y también a los familiares. Rafa, ¿qué hay que hacer? Sí, igual es un tema cultural, ¿verdad? Que va desde que la familia está fallando, la iglesia está fallando, el sistema educativo del país está fallando, ¿verdad? Que son las tres instituciones, digamos, fundamentales en toda sociedad. Y también el aparato institucional, ¿verdad? Que en verdad el sistema de justicia debe transparentar ese caso, debe llevar como dentro de ese proceso cumplirse los principios de legalidad, transparencia, ¿verdad? Igualdad ante la ley. Yo diría que debe darse, así como la compañera decía, un seguimiento, digamos, a toda la familia de cada una de esas víctimas, ¿verdad? A ver cómo es el entorno de ellas y ver en verdad qué es lo que está fallando y apoyarle, ¿verdad? A esos niños y niñas que no deben nada, sino que son las víctimas, digamos, de esta sociedad que tenemos. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Nos quedamos cortos con algunos temas, pero estos son de los que hemos discutido, son importantes y creo que todavía habrá que discutirlos más, pero habrá chance, ojalá, el próximo viernes en nuestro Foro Ciudadano. Gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también por participar a través de la línea telefónica. Nos despedimos y esperamos encontrarnos nuevamente, si Dios lo permite, el próximo lunes en nuestra franja informativa desde muy temprano. Nos despedimos con el proverbio de cierre. En Proverbios 12:21 dice: la desgracia no desanimará al justo, mientras que los malos serán colmados de males. Hasta pronto.